Hola queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida al curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional 2022-2023. Con este video comenzamos el módulo 8 que trata el tema de la cultura de la muerte, historia y mentalidad. El tema de la cultura de la muerte lo abordaremos también en el módulo 9. Allí vamos a hablar de organizaciones, estrategias y financiamiento de esta cultura de la muerte. Esta primera lección responde a la pregunta ¿qué es la cultura de la muerte? Tenemos que saber un poco qué es esta cultura de la muerte para poder entonces hablar de ella en los siguientes temas. ¿Qué es la cultura de la muerte en general? El Papa San Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida le definió con mucha claridad, diciendo, estamos frente a una realidad más amplia que se puede considerar como una verdadera cultura de muerte. Las amenazas contra la vida no disminuyen, al contrario, adquieren dimensiones enormes. Se trata de amenazas programadas de manera científica y sistemática. Los falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible. Y continúa diciendo, estamos en realidad ante una objetiva conjura contra la vida, que ve implicadas incluso a instituciones internacionales dedicadas a alentar y programar auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización y el aborto, y también la eutanasia. Los medios de comunicación social son con frecuencia cómplices de esta conjura. Final de la cita tomada del Evangelio de la Vida, los números 12, 15 y 17 en combinación. Pregunta número 2. ¿Qué significa ataques que han sido programados de manera científica y sistemática? La cultura de la muerte no consiste en ataques a la vida al azar, un aborto aquí y otro aborto allá, sino que son ataques planeados de manera científica y sistemática por organizaciones internacionales y gobiernos ricos. Usualmente los planes se llevan a cabo en los foros de las Naciones Unidas o la ONU. Ejemplo de esto es las metas de desarrollo sostenible, que es un plan para ser cumplido, según la ONU, para el año 2030. Estos planes consisten, como dijo el Papa, en campañas de anticoncepción y aborto y utilizan un lenguaje engañoso, por ejemplo, el lenguaje de salud reproductiva para encubrir el aborto. La ideología que mueve a estas organizaciones es la de eliminar las que ellos consideran las vidas carentes de valor. ¿Qué significa los falsos profetas y los falsos maestros que han tenido el mayor éxito posible? Significa o se refiere a los líderes de gobiernos y organizaciones antivida. Por ejemplo, el actual presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, que es súper pro aborto y está promoviendo este mal dentro y fuera de Estados Unidos a escala mundial, así como las organizaciones que a través de él reciben dinero, como la ONU, la IPPF, etcétera. Estas personas, estos líderes, visten elegantemente y tienen mucho prestigio internacional. Se expresan con ademanes muy eh, atrayentes, visten elegantemente, están en oficinas elegantes también. Tenemos, como decíamos, Joe Biden, Bill Gates, Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU. También tenemos los líderes de la OEA, la Organización de Estados Americanos y los de la Unión Europea, UE. Han tenido mucho éxito. Han logrado la cifra horrible de más de 40 millones de abortos al año en el mundo. Han logrado también y están logrando empujar la ideología de género y el transgenerismo en escuelas, sistemas de salud, etcétera, en muchos países. Pregunta 4. ¿Qué significan los medios de comunicación social? Son con frecuencia cómplices de esta conjura. Bueno,
Estos medios en general nunca presentan la verdad sobre el aborto. La esconden con eufemismos o frases engañosas atrayentes como salud reproductiva, como ya hemos señalado. Repiten como cotorras las mismas falsedades de las organizaciones antivida y sus líderes. Acusan a los providas falsamente de ser antimujer, extremistas, ultraderecha, ultraconservadores y otras sandeces por el estilo. Las Big Tech cancelan a los provida y censuran lo que suben a sus plataformas. Y esas Big Tech incluyen a Facebook, Instagram, YouTube, Google, etc. Pregunta número 5. La cultura de la muerte y el relativismo moral. La ideología de la cultura de la muerte es relativista. El relativismo niega las normas morales absolutas que prohíben los actos intrínsecamente malos, como el aborto, la anticoncepción, la eutanasia, etc. Niega también la ley natural, que es la ley moral universal, a la cual todos los seres humanos, creyentes o no, estamos obligados a obedecer, y la sustituye con los consensos de los poderosos. Ejemplo, niegan la maldad intrínseca y grave de todo tipo de aborto. También niegan la dignidad absoluta de todo ser humano, sobre todo los vulnerables. Y se convierte así en la dictadura del relativismo. Los poderosos imponen su ideología proabortista a los más débiles e indefensos. Resumiendo, la cultura de la muerte es un conjunto de organizaciones poderosas que promueven el aborto, el control de la población, etc., y que están financiados por gobiernos e individuos poderosos. Colaboran entre sí y planean estrategias a corto y a largo plazo. Su ideología es relativista y antivida y antifamilia. Su estrategia principal es engañar, astutamente, claro. Su meta es eliminar a los más débiles e indefensos. En Juan 8:44 Jesús nos dice que el diablo es mentiroso y asesino desde el principio. Su estrategia es mentir, su meta es matar, espiritual y hasta físicamente también. Y San Pablo en 2 Corintios 11, el 14 al 15 nos dice que no es de sorprenderse que el diablo se disfrazca de ángel de luz y lo mismo hagan los que lo siguen. No estamos diciendo que están poseídos por el diablo, pero sí influenciados. Todos estamos podemos ser influenciados por el diablo y claro, lo rechazamos. Pero si le hacemos caso, consciente o inconscientemente, haremos el mal, como hacen esta gente. Bien, queridos amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes acerca de una visión general de qué es la cultura de la muerte. Ahí tienen en pantalla los datos de contacto para que se comuniquen con nosotros, para que puedan tener más información acerca de este tema y los demás temas que abordamos en Vida Humana Internacional. Muchas gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.